Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Agradecido una vez más por estar del otro lado, comunicándonos y tener la bendición de parte del Señor de recibir palabra para nuestras vidas. Nuestros espíritus se regocijan, siempre están expectantes para recibir lo que Dios ha preparado en cada uno de nosotros. Así que a todos aquellos que están del otro lado, que el Espíritu de Dios pueda ministrarlos en esta hora. Yo les saludo, agradecido por su presencia, por conectarse, por saludarnos, por compartir los videos, agradecido a todos aquellos que son cada día los que nos sostienen a través de sus oraciones, a los que le piden a Dios por nuestra fortaleza, por nuestro caminar, agradecido por los ministros que son parte del ministerio, tanto aquí en Buenos Aires como fuera, en las provincias, agradecido a cada hermano, a cada hermana que forma parte del ministerio aquí en la ciudad de Lanús, a los que están esforzándose día tras día. Así que saludo a los pastores, al pastor Eduardo Páez, al pastor Miguel Páez, a la pastora Juana Queulo, al pastor Aldo Canario, al pastor Cristian Romano, al pastor Fabio Estrada, al pastor Héctor Kerr, al pastor José Morca, al pastor también Juan Romero. Estoy también recordando al profeta Hernán Melizán, al apóstol Pedro Palomino, al apóstol Moisés de Brasil, el evangelista eh, Patricio Puebla de Chile, en fin, a tantos ministros, al pastor Ayala, Tomás Ayala de Paraguay, al pastor Vieites también de Uruguay, saludando a los pastores que he conocido, que estoy conociendo, algunos a través del internet, así que a todos aquellos que se suman, a los ministros que quizás no recuerdo ahora, no lo tengo presente para saludarles, pero son parte de nosotros también, así que agradecidos a todos los que son hermanos y hermanas en la fe. Hoy, una vez más, con una palabra que Dios puso en mi espíritu hace unos cuantos días, que la he recibido y que la estaba trabajando, la estaba meditando, hablando con el Señor en mi corazón para que pudiera darme las palabras correctas, como siempre le pido, para poder llevar su verdad a cada hombre y a cada mujer. Así que súmense, conéctense, sean parte de esto y, como siempre digo, si esta palabra es de bendición para sus vidas, compártanla con otros hermanos también, con otras hermanas. No dejen de visitar el canal de YouTube, ahí también están las prédicas, el material que bendice nuestras vidas. El canal es Apóstol Narváez Hernán, ahí en YouTube pueden ingresar, suscribirse también para recibir el material y las notificaciones. Denle a cada uno de sus amigos este contacto que será de bendición para ustedes. Así que bien, mis amados, hoy estamos cumpliendo 40 días de esta cuarentena. De hecho, el nombre cuarentena viene de 40 días, donde el aislamiento preventivo para Argentina comenzó. Hace 40 días que nosotros estamos en esta condición y, por lo anunciado por el presidente de la Nación, tendremos todavía unos 10 días más, aunque ya hay más flexibilizaciones, por supuesto, pero todavía hasta el 10 de mayo tenemos estas restricciones y estas prevenciones de aislamiento. Pero yo me enfocaba, y por eso les decía hace unos cuantos días, acerca de la cuarentena, hoy cumpliéndose 40 días. Entonces, como habrán visto muchos de ustedes, el título del mensaje es ¿cuál es tu alimento? Entonces, todos estos días, mientras escribía, mientras preparaba diversos mensajes, el Señor me hablaba respecto a el alimento espiritual. Y eso inevitablemente me llevó a nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo 40 días en el desierto de Jericó, donde sabemos que el Espíritu Santo lo impulsó, dice la Escritura, al desierto, lo llevó al desierto para ser tentado por el tentador durante 40 días, y convivía o estaba con las fieras del campo. Y luego de que el tentador le dejó, dice, por un tiempo, los ángeles vinieron y le servían. Entonces, 40 días el Señor Jesucristo estuvo allí, estuvo siendo tentado, donde no comió ni bebió, después de los cuales tuvo hambre. Así que durante 40 días divinamente el Señor Jesucristo tuvo un alimento que no era el natural, desde luego. Durante 40 días Él sustentó otra cosa que no fue su naturaleza humana. Él alimentó su espíritu humano con un alimento que no se consigue naturalmente. Lo cierto es que dice el libro de Lucas que quería hacer mención a esto cuando Jesús volvió, cuando Jesús regresó
del desierto, después de haber sido tentado durante 40 días, dice lo siguiente. Yo quiero utilizar el primer texto de el Evangelio relatado según Lucas. ¿Qué ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo regresó del desierto? O cómo, mejor dicho, cómo regresó después de estos 40 días, o hablando en los tiempos que hoy estamos viviendo después de esa cuarentena. Dice la palabra del Señor así en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y yo meditaba en esto, y en la meditación, por supuesto, me ponía en primera persona y luego a mis hermanos, a mis consiervos, conocidos y a los que no conozco. Y la pregunta que me hacía, y les hago a ustedes, a cada uno de los que están del otro lado, es: ¿cómo vamos a volver después de esta cuarentena? La Biblia dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Piensen en esto por un momento. Piensen que hoy se terminaría oficialmente esta cuarentena, este aislamiento, esta prevención que hemos estado llevando como sociedad, y que mañana tuviéramos la libertad de poder regresar a la sociedad o al ambiente social. ¿Cómo regresaríamos? Piensen en esto. Yo me lo hice internamente, esta pregunta. Yo mismo me cuestioné. Yo dije, ¿cómo regresaría? Ahora, nuestro regreso, porque la Biblia dice que Jesús volvió del desierto, volvió a la ciudad, volvió a las aldeas, volvió después de haber tenido un aislamiento durante 40 días. Pero ¿cómo volvió Jesús? Dice que volvió en el poder del Espíritu. Yo les pregunto lo mismo que yo me pregunté: ¿cómo vamos a volver? ¿Cómo vas a volver? Y quiero ponerles algunos ejemplos. Algunos volverán más gordos porque estuvieron comiendo desmedidamente todo este tiempo, aprovecharon este aislamiento y la falta de actividad física, y volverán más gordos. Otros también volverán con una mejor figura porque aprovecharon para en su casa tener tiempo para ejercitarse, haciendo quizás más abdominales, quizás más tipos de ejercicios físicos que pudieron modelar su cuerpo. Así que algunos volverán a la sociedad con un cuerpo quizás más agradable o más apreciable, más esbelto, más gimnástico. Otros van a volver más cultos porque quizás estuvieron leyendo algunos libros interesantes que lo tenían en suspenso y no podían leerlos por sus actividades. Otros volverán con la oportunidad de decirle a sus amistades que pudieron terminar esa serie que la tenían inconclusa de la plataforma Netflix, por hablar de alguna de las más conocidas. Otros volverán a la sociedad diciendo: estoy cansado y harto, gracias que se terminó esta cuarentena, porque ya no soportaba más a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a mis padres. ¿Cómo vas a volver después de esta cuarentena? Porque, como vengo diciendo en cada uno de los mensajes anteriores, esta cuarentena terminará. Pero pensemos esto que decía hace un instante: si mañana tuviéramos que volver, si mañana pudiéramos salir a la sociedad, ¿cómo volveríamos? Dependiendo de lo que estuvimos haciendo durante este tiempo, será cómo volveremos. Dependiendo de qué nos estuvimos alimentando, será la condición en la que nos mostraremos a la sociedad. Dependiendo de qué fue nuestra nutrición, qué es lo que estuvimos alimentando, si estuvimos alimentando nuestra carne, nuestra alma humana, o si estuvimos alimentando nuestro espíritu. ¿Cómo será que volveremos? A mí me impactó leer esta palabra, que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Será que cuando alguien del otro lado que hoy me está viendo pueda recibir esta palabra, comprenda esto, que si mañana pudiera o debiera volver a su trabajo, ¿cómo volvería a su trabajo? La Biblia dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, y la Biblia dice a Galilea, es decir, a su lugar de origen, y se difundió su fama por toda la tierra de nosotros. Si volviéramos mañana, ¿nuestra fama se divulgará, se difundirá? ¿Será que aquel trabajador que hoy me está viendo, si mañana puede regresar a su lugar de trabajo, su fama se difundirá porque ahora está lleno del Espíritu Santo? ¿Será que esa mujer que estudia o que es alguna maestra o profesora y tenga que volver a su escuela a enseñar y se difunda su fama porque está llena del Espíritu Santo? ¿Será que volveremos nosotros como
ministros o como hermanos a nuestra iglesia, donde está sentado el templo y se difundirá nuestra fama, la gente dirá, él está lleno del Espíritu, ella está llena del Espíritu, y eso sea o sirva para difundir nuestra fama, o será que simplemente volveremos y nadie se enterará. ¿Será que nadie reconocerá nuestro regreso? ¿Será que volveremos en la carne o volveremos en el Espíritu? ¿Será que volveremos llenos de gracia y de poder o volveremos llenos de psicología humana? ¿Volveremos llenos de materialismo? ¿Será que volveremos gracias al poder del Espíritu Santo que nos envuelve, o volveremos envueltos nosotros en nuestros enredos humanos, en nuestros laberintos humanos? ¿Cómo volveremos? Yo me preguntaba y te pregunto a vos que estás del otro lado, a ese hombre que me está mirando, ese padre, a ese hermano, a ese hijo, a ese ministro que me está mirando, a ese pastor, a ese apóstol, a ese profeta. ¿Cómo vas a volver? Porque insisto, vamos a volver. Es necesario comprender esto. Vamos a volver. Vamos a regresar. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió a su lugar de origen. Y vos tenés que volver a tu trabajo. Vos tenés que volver a la iglesia. Vos tenés que volver a la sociedad. Tenés que volver al colegio. Tenés que volver a la universidad, tenés que volver al gimnasio, tenés que volver a tus familiares. Vas a volver, no sé cuándo, pero yo me permití pensar en esto. Hoy se termina esta cuarentena. A Jesús se le terminó el aislamiento después de 40 días, y cuando se terminó, Él volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo vamos a volver? Yo anhelo y deseo y le pido a Dios volver en el poder del Espíritu. No quiero volver de la misma forma en la que me fui. No quiero volver a la iglesia y que mis hermanos me vean de la misma forma que me vieron. No quiero volver al barrio donde está sentado el templo y que los vecinos, que las personas me vean de la misma forma. No quiero que me vean volver de la misma forma. No quiero que me vean volver peor de lo que me fui. Quiero volver lleno y envuelto del poder del Espíritu Santo. Pero entiendo y comprendo que para que eso suceda, tiene mucho que ver de qué me estoy alimentando, qué tipo de nutrición estoy teniendo en este tiempo. Si estoy alimentando mi alma o estoy alimentando mi cuerpo humano, mi carne, mi naturaleza, o estoy alimentando mi espíritu. Jesús estuvo junto con la mujer samaritana. Ustedes recordarán cuando él va hacia el pozo de Jacob allí en Samaria, y donde se encuentra con aquella mujer, y los discípulos, dice la Biblia, que habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús tiene ese momento, ese cruce histórico con esta mujer que cambiará no solamente su vida, sino la historia de Samaria. Y cuando Jesús está hablando con ella y ella está en ese momento crucial, la Biblia dice que los discípulos de Jesús regresan de la ciudad habiendo comprado los alimentos, y ellos pretendían que Jesús comiera, y hay una respuesta que impacta de la boca de Jesús para sus discípulos. Dice esto el Evangelio de Jesús relatado por Juan, dice lo siguiente. En el capítulo 4 dice versículo 27: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hablábamos en el mensaje anterior del cambio de obras, y Jesús decía que él había de trabajar o de hacer esta obra que le había enviado el Padre. Pero él dice, mi comida es esto. Jesús estaba evangelizando, estaba predicando el evangelio del reino a esta mujer, y su impacto fue de tal manera que esa mujer se convirtió en la pregonera de Samaria en aquella época. Ahora, Jesús dice, yo tengo una comida. Él les responde a ellos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Miren ustedes lo impactante de la
declaración en su respuesta de Jesús. Él dice: yo como algo que ustedes no saben. Ellos eran sus discípulos, ellos caminaban con Jesús, dormían con Jesús, vivían con Jesús, eran espectadores de los milagros que Jesús hacía, pero ellos no sabían qué tipo de alimentación Jesús tenía. Jesús tenía una alimentación diferente. Jesús se alimentaba día y noche de algo que los discípulos no conocían. Ahora, con este pensamiento y este lineamiento de lo que estoy diciendo, es la pregunta que hago ahora. ¿De qué te estás alimentando durante todo este tiempo? ¿De qué te has estado alimentando durante estos 40 días? Obviamente, la pregunta que estoy haciendo me refiero al ámbito espiritual. Desde luego que hay personas que me pueden oír ahora y dicen: bueno, yo me tengo que alimentar naturalmente porque es necesario para vivir, y eso es lógico y es entendible. Pero también es cierto de que hay personas que en esta cuarentena han estado alimentándose más de la cuenta, y hablo ahora sí físicamente o naturalmente. Han estado comiendo en exceso, no han estado controlando sus saludables para su cuerpo, y también están los otros en donde la persona está consumiendo cosas que van directamente a su carne, está alimentando su carne. ¿Y de qué se alimenta la carne? Como decía, se alimenta de las plataformas que hoy hay en las redes para ver series, películas, se alimentan de los noticieros que están en todos lados hablando de esta pandemia, se alimentan de las novelas que algunos aprovechan para ver, otros se alimentan de su propio ego, de su propio yo, de su propio ser, porque están haciendo actividades físicas en su casa o ejercicios para tratar de modelar su cuerpo. Hay otros que se están alimentando o retroalimentando de su orgullo, de su soberbia. Están los que se alimentan de su esposa, de su esposo. Están de los que se alimentan también, permítanme ponerlo en la situación, ponerlo sobre la mesa, los que se alimentan de sexo, porque también esto es parte, donde no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que se alimentan excesivamente de ello. Están los que se alimentan del chisme, porque utilizan por sobre todo WhatsApp para poder chismear unos con otros de lo que sucede, lo que no sucede, lo que hace, lo que deja de hacer, lo que habla o lo que no habla fulanito de tal. Entonces todo eso constituye una serie de alimentos que la persona va ingiriendo día tras día. Ahora, si este tipo de alimentación es lo que ha primado en tu vida durante estos 40 días y lo que continuará, déjame decirte algo. Lamentablemente, cuando tengas que volver a la sociedad, te vas a encontrar con una situación que va a golpearte fuertemente y va a ser negativo y perjudicial para tu vida. ¿Por qué? Algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con este pensamiento, y estoy hablando ahora de la parte de la medicina, que a algunas personas o a un grupo de la sociedad le va a costar gravemente volver a su normalidad, porque el cuerpo no estuvo generando los anticuerpos o las defensas suficientes para enfrentarse a este virus. Entonces muchas personas en estado de debilidad, cuando salgan a la sociedad, se verán infectados o estarán vulnerables a ser infectados. Ahora, eso que refiere a la medicina, a la ciencia, yo lo quiero llevar a lo espiritual. Si te estuviste alimentando solamente de la carne, si estuviste alimentando tus cosas humanas y naturales, cuando tengas que volver a la sociedad, y vos que sos un hombre de Dios o una mujer de Dios, sos un hombre espiritual, o por lo menos así te considerás, sos un ministro, un hermano, una hermana, y no estuviste alimentando tu espíritu, no estuviste leyendo lo suficiente la Biblia, no estuviste orando, no estuviste ayunando, no estuviste adorando a Dios, no estuviste en comunión con Dios, tu vida espiritual estará totalmente débil, desnutrida, y cuando tengas que enfrentarte al virus, no al coronavirus, al virus espiritual, a los espíritus que están deambulando y andan multiplicándose por millones ahora en la sociedad, porque déjame decirte que si no te enteraste, Satanás sigue trabajando, Satanás no ha descansado. Cuando tengas que volver a esa condición, a la sociedad, ¿cómo te vas a encontrar? ¿Cómo vas a volver si te volvés en un estado desnutrido, de debilidad, porque lo único que hiciste fue pasarte mirando horas y deshoras Facebook, o horas y deshoras alguna plataforma, viendo una serie, o si solamente estuviste comiendo desmedidamente o alimentando tu cuerpo, embelleciéndote, si solamente estuviste chismeando, tu vida espiritual estará totalmente débil, y esa desnutrición te llevará a sufrir graves consecuencias. Entonces, cuando yo veo esta realidad, digo, hay una alarma en el mundo espiritual que debe encenderse. Durante 40 días Jesús
estuvo alimentando su espíritu. Desde luego que su carne no fue alimentada, desde luego que su carne no fue nutrida humanamente. Sin embargo, después de 40 días fue cuando él tuvo hambre. Antes no tuvo hambre. Entonces, cuando él sale de esa situación, de esa cuarentena, y va a volver a la aldea, va a volver a Galilea, vuelve en el poder del Espíritu. Y tú y yo tenemos esta oportunidad de volver en el Espíritu, de volver llenos de fuego, de volver llenos de autoridad, de volver llenos de señales, de volver llenos del poder del Espíritu Santo manifestándose en nuestra boca a través de lo que hagamos y de lo que digamos, que mayores personas sean alcanzadas por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para volver en esa condición, podemos observar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó al desierto? Jesús llegó al desierto porque fue impulsado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu a ese lugar. Y no quiero que dejen de tener en cuenta este dato, porque nosotros que somos hijos de Dios no podemos considerar que Dios estuvo ausente de esto. Dios estuvo presente y Dios llevó a la iglesia a esta situación. A Dios no lo sorprendió, no fue Satanás el que inventó todo esto para que la iglesia esté aislada. Fue Dios el que lo permitió, fue Dios el que condujo a la iglesia a esta situación. ¿Acaso no fue Dios el que llevó a su pueblo Israel por medio de Moisés al desierto? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús a ese aislamiento? ¿Por qué nosotros no deberíamos atribuirle a Dios lo que hoy estamos viviendo? ¿Por qué nosotros no podríamos considerar que ha sido Dios el que nos llevó a esta condición? Y que si estamos hoy aquí no es para que reprochemos, no es para que despotriquemos, no es para que busquemos culpables, sino para que aprendamos a nutrirnos espiritualmente. Pero me temo, lamentablemente, mis amados que están del otro lado, que muchos han estado alimentándose de lo que ocurría en los templos o de lo que se brindaba del menú que estaba en el templo, porque era el menú que la gente no podía escoger. Era un menú establecido por el ministro, que el ministro daba por revelación de Dios. Entonces mucha gente lamentablemente comía lo que se daba en el templo porque no tenía opción. Pero déjeme decirle esto, en su casa hoy tiene esta oportunidad, el menú a la carta. ¿Qué significa esto? Que la persona puede elegir lo que va a comer. En cambio, en la iglesia, en el templo, no podía elegir. Entonces, mucha gente en su vida diaria, y hablo de lo natural para llevarlo a lo espiritual, no puede comer o no suele comer lo que come afuera, lo que come en los restaurantes, por una sencilla razón, en muchos casos por el tiempo de elaboración que lleva. No todas las personas son capaces de comerse una hamburguesa como las que brindan en esos locales de comida rápida. No la pueden hacer en su casa por el tiempo de elaboración que le lleva y por los ingredientes que deben conseguir. Entonces, hay tipos de alimentos que se consumen afuera en un establecimiento porque la persona simplemente no debe elaborarlo, solamente se sienta y come. Y esa es una clase de personas que solamente asistieron a los templos y comían un tipo de comida porque estaba servida, porque no tenían que elaborarla, pero hoy en sus hogares no quieren hacer ese trabajo de elaborar ese tipo de comida. Prefieren o prefirieron sentarse en los templos, comer lo que alguien sí oró, alguien ayunó, alguien buscó, alguien lloró, alguien buscó el rostro de Dios y escudriñó para traerle una comida y servirle. Si no estoy diciendo que esto esté mal, estoy diciendo que como esa persona no tuvo el hábito de elaborar una comida sustancial, una comida nutritiva, hoy en su hogar come lo que quiere, elabora lo que le gusta. Y no hablo de lo natural ahora, aunque sí la réplica, aunque sí la comparación es válida. Lo que estoy diciendo es que mucha gente hoy está viviendo de lo que come. Hay un dicho popular que dice: somos lo que comemos, y es en verdad cierto. Nosotros somos lo que comemos. Si eres un hombre espiritual es porque comes cosas espirituales. Si eres un hombre natural o carnal es porque comes a diario cosas carnales. Tus pensamientos te definen, lo que hay dentro de tu corazón, cómo hablas, cómo te comportas con tu esposa, con tu esposo en este diario vivir, en esta cuarentena que te has visto la cara día tras día durante 24 horas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con tus hermanos o con tus padres. Esa es la realidad. ¿De qué te has estado alimentando? Es lo que manifiesta lo que sos, lo que eres.
tu esencia está manifestándose en este tiempo. Ahora bien, hay de aquellos que hoy en sus hogares están replicando ese tipo de alimento y dicen, ¿cómo puedo elaborarlo? ¿Cómo puedo hacerlo yo en mi hogar? Entonces toman un tiempo para orar, toman un tiempo para leer, toman un tiempo para escudriñar las escrituras, toman un tiempo para leer un libro de algún autor importante que puede serle de bendición, toman un tiempo para cantar, para adorar a Dios, se están llevando su vida a la elaboración de ese alimento. Entonces se nutre su espíritu y a través de su espíritu se nutre su alma para que prospere. Pero cuando alguien no hace ese trabajo, lo que está nutriendo su alma directamente a través de la carne. Es decir, el satisfacer la carne hace que el alma sea alimentada de los beneficios o de los deseos de la carne. El satisfacer el espíritu hace que a través del espíritu el alma sea alimentada por lo que proviene del espíritu. Quiero que me entiendan y lo volveré a repetir esto. Uno puede alimentar su alma a través de dos vías. Puede alimentar su alma satisfaciendo los deseos de la carne o puede alimentar su alma satisfaciendo los deseos del espíritu. Son dos vías posibles que tenemos. Quizás hay gente que me está oyendo ahora y que nunca oyó hablar de esto, entonces nunca pudo nutrir su alma como era correcto, como era debido. Es importante la nutrición saludable para el alma. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Juan le dice en su carta a Gallo, uno de sus amigos, le dice, amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Por lo tanto, él le está diciendo que el parámetro de la prosperidad es según el alma. Ahora, ¿cuál es la prosperidad del alma? Es decir, ¿de qué abundancia tiene el alma? El alma puede ser alimentada por dos vías. Acuérdenselo, grábenselo y aplíquenlo en su vida. Si ustedes utilizan la alimentación, o sea, la boca que va de alimentos puede ser el alma o la boca que va a consumir todo tipo de alimentos, puede ser la carne o puede ser el espíritu. Si yo alimento mi alma por la boca de la carne, lo que va a recibir mi alma solamente serán deseos pecaminosos, desviaciones, distorsiones, perversiones, malignidades, todo tipo de obras siniestras. Ahora, si yo alimento mi alma por la boca del espíritu, entonces todo lo que recibirá mi alma será lo que viene de él, que será paz, amor, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad, todas esas cosas que trae a mi alma, y mi alma prosperará. Por eso hay almas que están envenenadas, por eso hay almas que están llenas de iniquidad, porque solamente se alimentan de la carne, se alimentan del chisme, del enojo, de la envidia, del odio, del rencor, del rechazo, de la violencia, de la venganza, de todo tipo de calumnias, de injuria, de habladuría. Todo tipo de situaciones perversas están en esa guía o en ese menú de alimentación. Pero hay otros que se están alimentando del espíritu, de la comunión con el Padre, de la vida espiritual a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de la meditación en su palabra, del escudriñar, del cantar, del adorar, del estar en esa búsqueda apasionada. Entonces, esa nutrición es la que va a permitirnos que volvamos en el poder del Espíritu. Vamos a volver a una sociedad dependiendo de cómo nos estemos alimentando hasta el día de hoy. Por eso mi exhortación a los hermanos que son del ministerio, a los ministros que son parte del ministerio, a los que son parte de la visión evangélica Ramá, les exhorto a que se alimenten de las cosas espirituales, que pueda ser el canal de alimentación y de nutrición todo lo que proviene del Espíritu Santo. Y que dejen de alimentar la carne, que dejen de satisfacer los deseos de la carne, porque eso impactará en su alma. Y si su alma está sucia, envenenada, o está totalmente nutrida de esas cosas negativas y perversas, lamentablemente cuando tengamos que volver a nuestras actividades, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, nos vamos a encontrar con que o hemos vuelto de una forma negativa, contraria y adversa, o volveremos en el poder del Espíritu a Galilea. Tu Galilea es quien te debe volver a ver en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es tu Galilea? Acordate, pueden ser tus estudios si estás estudiando, tu trabajo donde hoy estás quizás ausente, tus familiares que hoy no los estás viendo, tu congregación.
donde hoy no puedes asistir, pero cuando vuelvas, ¿cómo te volverán a ver? ¿Te volverán a ver en el espíritu o te volverán a ver de la misma forma? Y la gente dirá, no has cambiado en nada, seguís siendo el mismo. Qué triste sería que nos encuentren o que nos vean de esa forma. Yo anhelo y me esfuerzo que cuando regrese las personas no me vean de la misma forma, que puedan ver que en algo en mí ha cambiado y que esa fama, no porque busque la fama, sino porque la fama es el reconocimiento, es el resultado de una alimentación espiritual. La gente hablará de cómo nos ve a nosotros. A Jesús lo vieron envuelto en el poder y dice la Biblia que él enseñaba en todas las sinagogas. Jesús volvió con algo capaz de poder enseñar, con un conocimiento, con una sabiduría, con un depósito, con un caudal, capaz de transmitirlo en las sinagogas y poder enseñar. Dice la Escritura, yo quiero volver a leerlo, leí solamente el capítulo 4, verso 14 de Lucas, pero voy a leer el 15, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En este punto la palabra glorificado es honrado. Todos lo honraban a Jesús porque todos veían que lo que él estaba vertiendo era conocimiento, era verdad, era sabiduría, era el consejo de Dios. Todo lo que él había alimentado su espíritu humano durante 40 días le sirvió para salir y poder enseñar. ¿Qué podía enseñar Jesús de lo que se había alimentado, de lo que tenía, de lo que había recibido? Entonces nosotros hoy tenemos este gran desafío por delante. Insisto, recalco esto y subrayo esto. ¿Cómo vamos a volver? Yo quiero volver en el poder del Espíritu y anhelo y deseo que vos también vuelvas en el poder del Espíritu, que tu ministerio vuelva en el poder del Espíritu, que tus dones estén envueltos en el poder del Espíritu, que tu gracia pueda fluir y que todo lo que haces pueda estar en el poder del Espíritu Santo, que lo que hables esté envuelto en el poder del Espíritu, que lo que hagas esté envuelto en el poder del Espíritu. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo y esta es mi exhortación para el pueblo de Dios, para los ministros de Dios, para aquellos que me están viendo del otro lado, que puedan nutrirse de esto, que no le den lugar a tantas cosas naturales y carnales, que le den lugar a lo espiritual, que crezcan, que aumenten, que se desarrollen, que maduren, que puedan estar cimentados en la roca, que puedan estar allí abrazados a la revelación, que puedan estar pidiendo mayor discernimiento, que puedan estar recibiendo esa sabiduría para poder resolver crisis, no las propias, sino también las ajenas que van a presentarse. La gente, muchos saldrán a la sociedad sin tener resuelta su vida, saldrán con más problemas de los que ingresaron, sin saber cómo salir, cómo poder resolver su problema en el hogar, su problema económico, cómo levantar su negocio o cómo poder sostener su negocio. Muchas preguntas, muchas crisis, muchas aflicciones, muchas situaciones negativas nos encontraremos. Ahora, si nosotros nos alimentamos de esto, mis amados, tendremos una oportunidad maravillosa, genuina de parte del Espíritu Santo. Seamos nutridos por Él y tendremos la capacidad de poder darles ese alimento a ellos, enseñarles a ellos de lo que nosotros hoy recibimos. Que el Señor pueda manifestarse en cada uno de ustedes cada día más. Amados, yo doy gracias a Dios por esta noche, gracias por estas palabras, gracias porque el Espíritu habló a mi vida y estos 40 días marcarán un antes y un después para muchos de los que hoy me están viendo. Esta palabra, yo lo creo, en el Espíritu los levantará. Esta palabra a muchos los hará reaccionar, les traerá este despertar, les hará mirar su día a día durante estos 40 días, cómo se comportaron, qué es lo que hicieron, qué es lo que hablaron, cómo se desarrolló el diario vivir durante 40 días, qué es lo que hicieron. Hay muchos que han dormido más de la cuenta, hay otros que han dormido poco por tanta televisión, en fin. Que esto sirva para reflexionar y que reaccionen y que al despertar puedan decir, bueno, a partir de ahora, lo que resta de este aislamiento, lo que resta de este tiempo de cuarentena, voy a nutrirme en el Espíritu, voy a orar, voy a leer las Escrituras, voy a pedirle a Dios que me dé revelación, voy a pedirle a Dios que se manifieste en mi vida, voy a pedirle que el Espíritu alimente mi alma para que ella prospere y que desde esa plataforma toda mi vida pueda recibir una bendición de parte de Dios. Yo desato a mis hermanos que me están viendo, desato a los ministros, desato a los hombres y a las mujeres de Dios. Declaro sobre ustedes el menú del cielo, declaro ustedes que comenzarán a recibir y a conocer y a apreciar, a gustar el alimento del cielo, la comida que Cristo dijo que sus discípulos no sabían que Él tenía.
Les declaro que comenzará a recibirla por discernimiento. El salmista dijo, mi porción es Jehová. Hay un alimento que solamente se recibe en el espíritu y que nutre tu alma. Y eso está reservado para los agresivos, para los valientes, para los determinantes, para los que dicen basta de esta rutina desgastante, agobiante, frustrante. Ahora voy a recibir un alimento divino, un alimento espiritual que va a ser tan poderoso para mi alma que cuando yo regrese volveré en el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios hablará por mi boca, el Espíritu de Dios sanará por mis manos, el Espíritu Santo me acompañará donde vaya. Declaro la bendición sobre tu vida en esta hora. Amado mío, que todo lo que el Espíritu de Dios ha hablado en esta hora impacte a tu espíritu humano. Saludo a todos aquellos que se han estado comunicando, a todos los hermanos de la iglesia del Ministerio Ramá, de aquí de la ciudad de Lanús, a los que están fuera en las provincias y fuera del país. Gracias por estar del otro lado. Como siempre recuerdo, denle el compartir a otros hermanos, denle también el like, apoyen esto, llévenlo a otros, compartan en sus redes, en su WhatsApp, en su Facebook, en otras páginas, para que también esto pueda llegar a ser conocido y de bendición para otros. Siempre digo esto, si es de bendición para vos, compartilo con otros. Sí, todos los que me están viendo tienen Facebook, así que en su propio Facebook compartan con otros contactos, llévenlos a YouTube y será de bendición para otras personas. Que el Señor les siga añadiendo bendiciones y que su paz repose en cada uno de ustedes. Amén.